Muy buenas noches, yo soy Juliana Calambroyo, este es nuestro programa Familias Vulnerables, que como todos los jueves sale de 8 a 9 de la noche a través de Canal B, Canal del Bicentenario, y por las redes sociales también de Juliana Calambroyo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan y que nos esperan todas las semanas. Y una vez más vamos a conversar, bueno, hoy es además un jueves sui generis, bueno, jueves pasado también tuvimos este cruce con la selección, con lo cual entenderé que muchos estemos con los dos ojos, ¿no? Un poco en el partido. Hemos perdido hace poquito, hace unos minutos, el penal, pero bueno, Dios quiera que todo con la selección vaya bien y bueno, lleguemos a Qatar, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque, entre otras cosas, venimos tenemos una semana de un contexto particular, ¿no? En el tema político se ha cambiado de gabinete, se también está un poco cuestionado por muchos ministros, no sabe el Congreso si se va a dar la confianza, no va a dar la confianza. Hace 2 días hemos celebrado el 12 de octubre, que para el Perú es el Día de los Pueblos Originarios y la Interculturalidad, para España es el Día de la Hispanidad, y también, ¿y por qué mención a todas estas cosas que parecieran no tienen mucha relación? Pues la tienen. Vamos a hablar sobre la agenda legislativa en función de la familia, vamos a hablar también un poquito sobre la familia, ¿no? Y cómo esta es la constitución de la familia, es en buena parte herencia de la hispanidad. En fin, y también hablaremos claramente, ¿no?, de en qué situación está o si tenemos dentro de la agenda legislativa algún proyecto de ley que impacte directamente en las familias vulnerables, que, como lo hemos dicho muchas veces, son aquellas que por su constitución natural no pueden ejercer los derechos constitucionales en igualdad de condiciones porque o tienen un progenitor ausente, o tienen una persona enferma, o una persona discapacitada, o un adulto mayor en su seno, porque tienen 3 o más hijos, y esto no los deja tener el mismo desarrollo en cuanto a sus derechos constitucionales. Para hablar de estos temas, tenemos hoy día un invitado de lujo. Yo estoy súper contenta de que haya aceptado estar con nosotros esta noche, y me refiero a mi querido amigo Jorge de Lama, ¿no? Jorge, buenas noches, ya estás con nosotros. A mí es un Jorge, ¿sí? privilegio. Hola, hola, Juliana, estoy aquí. De Sí. verdad, para mí, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar contigo. Tú siempre te he conocido en esta lucha y esa defensa por la vida y la familia, cuando éramos meros activistas, pero con mucho corazón. Y la verdad, me siento honrado de estar contigo aquí y te agradezco por la invitación. Y con todos los que te siguen, ¿no? Incluido yo, lo que ahora estoy acá. Así es. Bueno, además, esto seguirnos es mutuo, ¿no? Efectivamente, Jorge y yo hemos coincidido en estos ya más de 5 o 6 años en esta lucha constante, no solamente por la defensa de la vida o de la familia, ¿sí? También por la defensa de la educación, ¿sí? De la educación, ¿no? En contra de la ideología de género, por defender los derechos de los padres para poder educar a sus hijos según sus convicciones y creencias, que al final se termina reduciendo, Jorge, todo eso que vamos diciendo, en la defensa de los pilares de la civilización occidental tal cual la conocemos, ¿no? Esta es como lo que se está viendo en ataque últimamente. Bueno, ya no tan últimamente, porque estos ataques ya tienen más de 30 o 40 años, pero que sí, en nuestro país, en las últimas entre 5 y 8 años, el embate es cada vez mayor y más fuerte, ¿no? Jorge, gracias por estar aquí nuevamente. Ya te digo, la honra es mutua, ¿no? El aprecio es mutuo. Y quiero empezar conversando contigo, sobre todo de algo que nos atañe directamente, que es la agenda legislativa, ¿no? En estos años de lucha, en las calles y con las actividades fuera del ámbito político, siempre hemos tenido esta sensación de que nuestros legisladores, nuestros congresistas, nuestros representantes por voto popular, nunca tienen la prioridad de la agenda en favor de la vida o de la familia, y que se han movido meramente para ser o espectadores menos, o por lo menos, como mucho, frenar alguna iniciativa contraria, pero no con una labor propositiva, con una labor de trabajo, ¿no? Mucho más ardua, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, no? ¿Qué nos comentas respecto a este pequeño análisis que acabo de mencionar? Me parece bastante correcto y acertado, Juliana. Hoy, por lo menos, hasta hoy, claro, hay que entender un poco también el clima político ha estado muy turbio. Hasta hoy no hay ningún proyecto de ley presentado, ojo, Uh -huh.
que tenga relación alguna con la familia como célula básica de la sociedad y su importancia nuclear. Si bien hay 3 proyectos que hablan de la agricultura familiar, obviamente están hablando desde una perspectiva económica, ¿no? Ujú. Y para una actividad concreta. Pero hasta la fecha, en el Congreso no se ha presentado ninguna ley que tuviera que ver como trasfondo el promocionar, el desarrollar, el beneficiar o fomentar el fortalecimiento de las familias como entendidas como un núcleo, ¿no? No Ujú. como seres individuales. Ahora, que no hayan presentado los proyectos no significa, hay que ser muy preciso, que no existan, por lo menos, bancadas que hayan anunciado la presentación de proyectos en cuanto a de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos la bancada de Renovación Popular, yo me acuerdo que Renovación Popular, antes de que ingresara al Congreso, su presidente, el señor Rafael López Aliaga, dijo, de acuerdo a sus principios que tiene el ideario del partido, que iba a presentar proyectos a favor de la familia. Y hasta donde yo tengo entendido, eso sí se está trabajando en lo que ellos denominan el shock legislativo, que en las próximas semanas se va a concretizar en la presentación de proyectos para beneficio y promoción de la familia, entendida como la Constitución lo reconoce, ¿no? Como la célula básica de la sociedad, y a partir de la cual se deben generar políticas para su desarrollo. Así es. Has dado en el clavo, Jorge, porque has mencionado una frase que muchas personas no entienden la trascendencia o la importancia. Y has dicho, la familia en cuanto a la Constitución, hoy nuestra Constitución vigente, la reconoce. Y lo digo porque, claro, este ruido político que escuchamos constantemente desde que ha asumido el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Amenaza todo el tiempo con el cambio de la constitución, una nueva asamblea constituyente, ¿no? Una constitución para el pueblo y desde el pueblo. Este cambio de constitución puede significar también este peligro, ¿sí? Contra aquello que nosotros defendemos, ¿no? Contra la familia como el modelo natural, como la institución natural constituida, ¿no? Entre un hombre y una mujer y la prole, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el núcleo y el sustento de los nuevos ciudadanos de la nación. Y también lo ha dicho alguna vez, no solamente lo ha dicho, está escrito en el ideario, en el plan de gobierno de Perú Libre, el hecho de promover, ¿sí?, el aborto, por lo menos bajo ciertas causales. Entonces, esta amenaza de una asamblea constituyente, de una nueva constitución, para la agenda vida y familia que manejamos muchos de los que nos escuchan todas las semanas, ¿es real? ¿No? ¿Se puede pensar claramente en una amenaza frente a nuestros principios? En realidad sí, porque aquí cabe muy bien la frase a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, cuando tú tienes una constitución que tiene ciertos principios sólidos, como por ejemplo la institución familiar, eh, tú, vas a, tú vas a ver que abrir la puerta al cambio va a permitir que todos aquellos que tienen intereses de modificar este significado que la Constitución peruana le otorga a la familia, van a estar interesados en colocar sus normas. Ejemplo, para no ir muy lejos, porque puede sonar incluso para algunos hasta exagerado lo que digo, vean lo que está ocurriendo con la constituyente chilena. Se está discutiendo inclusive cambiar el himno nacional y crear otro tipo de himnos. Entonces, hay que tener cuidado de que los valores que como sociedad nosotros hemos asumido y plasmado en la Constitución, porque a fin de cuentas eso es la Constitución es un listado de valores y principios y de cosmovisiones que una sociedad ha elegido y no ha elegido otra. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, la Constitución nuestra entiende la familia como núcleo, a diferencia de los que podrían, por ejemplo, ser los abortistas, la gente con ideología de género, que no ven a la familia como célula básica, sino al individuo. Es por eso que ellos siempre generan políticas o ataques considerando a los miembros de la familia como entes que están inclusive en contradicción, ¿no? Que chocan, donde sus intereses chocan, en lugar de entender que ellos son prácticamente el producto de un núcleo lleno de interrelaciones muy importantes que al final terminan generando o entregando a la sociedad ciudadanos totalmente fortalecidos, creados y bien llevados, ¿no? Uh -huh. Claro, porque además la familia termina siendo este tejido social
en el que se basa y en el que se crece la peruanidad en general. O sea, el ser el Perú solo se entiende por este tejido social de la interrelación entre las familias, ¿no? Y cuando hablo familias en general me refiero a la familia mía, a la de mi hermano, a la de mi primo, a la de mi vecino de al lado, ¿no? Pero que todos tienen, como tú lo has dicho muy bien, una cosmovisión y unos principios bases importantes. La Constitución del 93, que es la que nos rige actualmente, se sometió a referéndum, entonces, y siempre se habla pues de la voluntad del constituyente, y el constituyente no es otro que todos los peruanos, ¿sí? Decidimos en su momento, bueno, yo no era muy chica, ¿no? Que este contrato social nos representaba y hoy se ve claramente amenazado, ¿no? Además, hemos visto amenazas y, por ejemplo, tú que estás más cerca de la actividad legislativa, ¿no? Hay la intencionalidad, no estoy segura si hay proyectos de ley ya presentados, por lo menos sí sabemos que se están volviendo a trabajar con intención de presentarlos, proyectos de ley para otra vez, ¿no? Intentar ablandar, por decirlo menos, que al final va a ser legalizar el aborto bajo 3 causales, ¿no? Cosa que es importante que se diga, porque es como la caja de Pandora, ¿no? Abrimos las 3 causales y en unos años es libre, voluntario y gratuito para todo y porque le da la gana a quien le dé la gana. Que es lo que se ve en otras latitudes, ¿no? Vemos en el estado, por ejemplo, de Nueva York, que hasta hace poco se aprobó el aborto incluso para embarazos de 9 meses. O sea que ya eso es una barbarie. Es inhumano e indigno bajo cualquier punto de vista. Los 9 meses, cualquier bebé o feto, pero que está todavía dentro del útero, es viable. Y lo que hacen es asesinarlo, ¿no? Entonces, retomando un poco la pregunta, ¿hay esta intencionalidad? ¿Conoces si ya hay proyectos de ley en esta línea? Sí, mire, no se ha presentado ninguno, pero primero, las congresista Ruth Luque ha anunciado hace poco que va a presentar en noviembre un proyecto de ley para el aborto en casos de violación de personas, ¿no? O sea, cuando hay un embarazo producto de una violación, se quiere despenalizar el aborto. Ya sabemos que eso es un caballo de Troya porque nunca ha sido el objeto de las personas pro aborto aprobar solamente este tipo de abortos, sino en realidad ir por todo el paquete, ¿no? Como tú bien lo has dicho, esto pasó en Chile, por ejemplo, en 2017 se aprobó la ley de 3 causales y el mismo 2018 ya estaban pidiendo el aborto libre por hasta cierta semana. Hoy día en diputados hace una semana o dos, tres creo, se ha aprobado en la Cámara de Diputados de Chile el aborto hasta las 22 semanas, falta senadores y ya han pedido el aborto a los 9 meses. En realidad lo que hay que entender es que estos ataques, y esto es importante que de la pregunta, lo más importante de la pregunta es que estos ataques van a venir continuamente en todos los congresos que tengamos. Es decir, como creyentes defensores de la vida, nuestro mandato es estar en permanente estado de alerta. ¿Por qué? Porque es un negocio el que está detrás que paga a estas ONGs para que estas ONGs de alguna u otra forma pueden introducir esa agenda. Entonces, tanto la ideología de género, el aborto y cualquier tipo de agenda que desbarate o haga o fragilice la familia. Esto también tiene un objetivo, obviamente, de los gobiernos. La familia siempre, como tú bien has dicho, constituye un tejido social que sirve de sustento a las personas y hace o impide que sean dependientes absolutamente del gobierno o del Estado. Entonces, la familia en realidad cumple una función social de libertad, de autorrealización, de Y de poder. identidad. De Exactamente, identidad, exactamente. ¿no? Entonces, hay que tener claro que estos proyectos van a venir. Es más, ya este, Manuela Ramos o Flora Tristán, creo, ha ya enviado una agenda a los congresistas con todo lo que ellos piensan hacer. ¿Por qué? Porque ellas tienen que cumplir con sus financistas. Es decir, si yo trabajo, también quiero reportes de lo que tú me pides. Así que, para todos los creyentes y todos los que nos siguen, ténganlo claro, esta batalla es eterna. Esta batalla es eterna y hay que ser constante y hay que vivirla feliz porque estamos haciendo lo correcto, lo bueno y lo verdadero. Así es, ¿no? Lo has dicho muy bien, ¿no? Porque eh, ir hacia lo correcto, que es ir hacia la verdad, ¿no? A la verdad que se puede entender con la racionalidad,
¿sí? Ir a lo bueno es el movimiento de la voluntad hacia la bondad. Y bajo ningún punto el asesinato de un concebido es algo bueno, ¿no? Porque no hay bondad en el acto, y es irracional, porque se mata de distintas maneras, unas veces más sangrientas que otras, pero se acaba con la vida de un inocente que no puede defenderse. Y que lo que yo siempre digo es, solo necesita tiempo, porque ni siquiera necesita amor, solo necesita tiempo. Si la mujer gestante no quiere ejercer su maternidad, lo puede dar en adopción, ¿sí? Con toda paz y tranquilidad, porque en eso consiste la libertad. Pero no podemos aniquilar la vida, ¿no? Bajo ningún punto, y menos como suele ser esta agenda, ¿no? Que empieza con el victimismo, y lo has dicho claramente, ¿no? Siempre empieza con el aborto por violación. Hace unos años, ¿te acuerdas, Jorge? Estaban en el gobierno Ollanta Humala, ¿no? Y hubo toda esta campaña de déjala decidir, ¿no? Que era, claro, intentar romantizar la decisión de la mujer a llevar adelante un embarazo, ¿no? No fue fructífera. Y luego ha venido esta otra campaña, que es la que ahora mucho más victimista y sentimental, que es niñas, no madres, ¿no? Entonces, bajo tu concepto, sobre todo porque tú eres abogado, ¿no? Un hombre de leyes, el aborto va a solucionar de alguna manera que se deje de cometer abusos hacia las mujeres, hacia las adolescentes. El practicarse un aborto realmente va a ayudar a la víctima, a esta adolescente, a esta niña, a salir de ese círculo de violencia, ¿no? ¿Se hace justicia matando al concebido? No. Primero, por una razón obvia, todos los seres humanos tenemos dignidad inherente, ¿no? Intrínseca, es decir, que es un atributo que nos pertenece solamente por serlo. Hablando ya desde una perspectiva ontológica, pero jurídica. ¿Por qué? Porque si la dignidad o los derechos no los tenemos solamente por ser seres humanos, entonces mañana se nos los pueden quitar. Eso, eso tiene un análisis lógico, porque esto se reconoció justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ser humano se dio cuenta de su capacidad para destruir. Nunca la había visto tal cual es. ¿Ok? Eso por un lado con respecto al concebido, que además no solo es el ser humano, sino que aparte de tener derechos, todos sus derechos deben ser interpretados en su beneficio, porque hay un principio en derechos humanos que es el principio pro persona o pro hombre, o pro homine, como se conoce en el argot jurídico cuando se usan ciertos latinajos, ¿no? Entonces, todos los derechos de él se tienen que interpretar de manera positiva y los derechos de los seres humanos se tienen que interpretar de tal manera que se escoja siempre la interpretación que lo proteja, que más lo proteja. Por otro lado, cuando hablamos de aborto, Liliana, tú sabes que estamos hablando ya de una víctima, no de una prevención de un delito. Estamos hablando, cuando hablamos del aborto por violación, estamos hablando de que ya hubo una víctima. Lo que el Estado tiene que hacer es no puede renunciar a su deber de proteger y de prevenir el delito. El Estado tiene que prevenir el delito, porque si solamente va a actuar luego del delito, entonces el Estado en realidad está desprotegiendo a sus ciudadanos, no está cumpliendo con su finalidad, porque eso lo dice el artículo 44 de nuestra Constitución. Es deber del Estado proteger los derechos humanos de las personas. Y los derechos humanos se protegen de dos maneras. Una, mediante la prevención, y la otra, mediante la sanción. Pero cuando hubo ya sanciones, porque ya hay una víctima. Entonces, ¿qué sucede? Dejar o permitir que se mate al feto o se mate al ser humano no nacido, porque hay que hablarlo con términos propios, es un ser humano no nacido igual que nosotros, solamente que nosotros nacidos, lo único que hace es, en términos muy fríos, es borrar las huellas del delito y favorecer el agresor. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros hemos analizado los casos que sucedieron en Argentina cuando se crearon proyectos de ley, similares en Perú también, ¿eh? Donde bastaba con alegar la violación para que se nos permita abortar, porque cualquier tipo de cuestionamiento a esa denuncia de por violación se entendía como una sobrevictimización de la mujer. Ya. Pero claro, pero lo que generaba era otro efecto. Generó en Argentina, por ejemplo, que una madre llevara a su hija a abortar acusando o denunciando una violación cuando la madre era la que prostituía a la niña. Y lo mismo va a pasar ahora aquí. Los padres abusivos, las personas o los familiares que violan, porque en el Perú no podemos escapar de la realidad.
la familia está en tan crisis que los familiares o las personas más cercanas son las que más abusan de los menores, ¿no? O los Bueno, abusadores normalmente son en el familiares. Perú, en el Perú, Jorge, y en general, o sea, es Sí, verdad que perdón. existe, sí, existe un abuso sistemático, sobre todo aquellas víctimas de abuso sistemático, ¿sí? Suele ser por algún familiar directo o alguien muy cercano al entorno familiar, ¿no? Sí, sí, te corté, sí. Es, lo que vamos a incentivar es que esa persona lleve a la niña o lleve a la niña a denunciar y nunca se sepa que fue él. Y él continúe con este abuso. Además de que lo que están haciendo es un procedimiento muy invasivo en la niña. El aborto no es una cuestión. No sé por qué la gente que habla del aborto por violación y cree que lo hace por compasión, cree que este es un procedimiento que no es invasivo, que no genera otras cosas. En realidad, lo que sucede es que estamos apostando por el facilismo en el cual renunciamos a nuestro deber de garantes de los derechos y de protección de esos niños y les otorgamos una salida fácil que en realidad lo único que pretenden hacer es limpiar sus conciencias, pero no las de ellos. Me dejo entender. Esto es lo que veo yo. Si no, lo que hubiera habido sería, por ejemplo, y te lo digo, es fortalecer las familias. Y te lo digo así, el Ministerio de la Mujer, que tiene en su organigrama, tiene dos viceministerios, ¿no? El despacho viceministerial de la mujer y el despacho viceministerial de poblaciones vulnerables. ¿Ya? Dentro de este último hay 4 direcciones. Una es la Dirección General de la Familia y la Comunidad. Y dentro de esa dirección hay otras subdirecciones y una recién es la Dirección de Fortalecimiento de la Familia. Miren el lugar que el Ejecutivo coloca, miren qué lugar coloca la familia cuando la familia inclusive ha sido mencionada en la Constitución. Entonces, esta situación que se vive tiene su razón, entre otras causas, en la desidia, la forma en que el Estado ha permitido que las familias se fragmenten y no ha hecho nada, en la inacción del Estado por estar apoyando agendas que en lugar de ir a fortalecer a la familia entendida como un todo, van dirigidas a solo sus miembros o a ciertos aspectos paliativos como el aborto por violación de una menor de edad, por ejemplo. Bueno, y además sabemos, tú lo has explicado muy bien, cómo es que hay esta desidia. Yo no sé si decir del Estado o de los gobiernos de turno, yo no soy abogada y me cuesta un poco todavía diferenciar, pero yo creo que deberían, ¿no? De alguna manera, bueno, no hay voluntad política, o sea, no hay voluntad política, no la hubo en el gobierno de Ollanta Humala, no la hubo en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, no la hubo en el gobierno de Vizcarra, que además ha sido el gobierno que ha traído abajo la ley de fortalecimiento de la familia, y se acuerdan, ¿no? Este escándalo porque quería aprobar una ley de familias democráticas y se le fue encima y lo único que hizo fue quitarle el título de familias democráticas, porque luego los textos no se cambiaron a nivel de legal, ¿no? Entonces se mantiene todavía como familias democráticas o con esta idea. No hay esta intención. La responsabilidad es de los políticos. Bueno, de Sagasti no voy a decir nada porque no sé, tampoco hubo absolutamente nada de intencionalidad de trabajar por la familia, ¿no? No la hay, o al menos no la vemos. En realidad no vemos ninguna intención de trabajar en nada con el gobierno actual, ¿no? El señor Pedro Castillo todavía creo que está intentando ver qué cosa es eso de ser presidente, porque lo que vemos actualmente es un desgobierno, desafortunadamente, y un desgobierno, y hay que decirlo claro, ¿no? Que va a impactar directamente en las familias y de manera particular en las familias vulnerables y en las más pobres. ¿No? Lo estamos viendo con el alza de precios, con el alza de combustible, con el alza del gas, donde las personas, la canasta básica se encarece, ¿no? Entonces, haciendo ya este análisis, la responsabilidad, ¿cómo podemos hacer, Jorge? ¿No? Sobre todo a través, porque parte de conversar contigo es hablar sobre el tema parlamentario, ¿no? La dinámica dentro del Congreso. ¿Se puede dentro del Congreso modificar, mover, impulsar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tenga un viceministerio de la familia, tenga un trabajo real por la familia? Porque, claro, el Congreso hace muchas leyes, pero no ejecuta gasto, no hace los planes sociales, eso los hace el gobierno.
Pero en este contrapeso de poderes que no siempre se entiende, ¿hay alguna posibilidad de trabajar porque realmente la familia vuelva a tener esta importancia dentro de las políticas públicas? No, claro que sí se puede, Juliana. Hablando sobre el tema de la vulnerabilidad, primero quiero señalar dos datos importantes. Primero, en los temas económicos, ¿no? El 2020, el INEGI reportó que teníamos más de casi 10 millones de pobres en el Perú. 10 millones. Y eso significa que 10 millones de peruanos no reciben más de 500 soles mensuales, y por eso, ¿me entienden? Estamos hablando de un tema muy importante. Y Y es en un lo que, tercio de la población, ¿eh? 10 claro, millones es un tercio de la población. y hablando de pobreza extrema, 1,5 millones de peruanos no reciben más o no perciben más de 191 soles mensuales. O sea, estamos hablando de que nos encontramos en una situación de vulnerabilidad muy, muy importante, muy grave. Fíjate, si yo te robo y tú solamente ganas 600 soles, definitivamente te robo todo, ya llegaste a ser pobre extremo. Mira la fragilidad que tenemos. Entonces, en este contexto, preocupa, como tú bien dices, que el gobierno no tiene un lineamiento claro sobre las familias, ¿no? Y ese es un problema que han tenido todos los gobiernos, tanto de izquierda o de derecha, porque siempre asumen que todo se basa en lo material, y no lo quiero decir como un predicador, sino que solo se basan en el aspecto económico como si fuera lo único relevante, cuando en realidad todos los aspectos sociales de un país están vinculados realmente a la familia, porque los ciudadanos que salen hacia sociedad no aparecen espontáneamente, pasan por todo un proceso al interior del núcleo familiar. Entonces, es importante, es preocupante ver que no hay una política clara y establecida para cambiar esta situación. Ahora, respecto a tu pregunta, sí se puede establecer, porque la ley de creación del Ministerio de la Mujer fue una ley creada por el Congreso. Entonces, hay que tener muy claro que una cosa es la capacidad de gasto y otra cosa Ujú. es que todo lo que nosotros hagamos en el Congreso va a generar algún tipo de costo o de esfuerzo financiero, logístico. Pero eso no significa que esto realmente significa haber violado el tema de la capacidad de gasto. Porque te lo Ujú. pongo así, por ejemplo. Si yo coloco un nuevo delito en el Código Penal, obviamente estoy generando sobrepoblación carcelaria, estoy generando sobrecarga judicial, entonces, y eso tiene un costo, ¿no? Por eso no hay que tampoco ser más papistas que el Papa respecto al tema de los gastos. El Congreso sí puede, mediante una ley, modificar el organigrama no el organigrama en sí, sino cómo está conformado y estructurado el Ministerio de la Mujer, porque fue el mismo Congreso el que lo aprobó, ¿no? Ujú. Después de eso se crean los instrumentos administrativos como el ROF y el MOP, pero el primero que se muestra es el Congreso. Inclusive hubieron varios cambios. No fue creado originalmente así. Varios cambios que tuvieron que ser aprobados por el Congreso. Entonces sí se puede. Lo otro que también se puede es hacer acciones de fiscalización, también pedir información. Los congresistas tienen un correo que es muy facilísimo de saber. O sea, simplemente pones la primera letra de su nombre y de ahí pones su apellido, su primer apellido, pones @congreso.gov.pe y con eso tú ya tienes el correo de todos y tú les puedes enviar todo lo que tú deseas. Puedes tener citas, puedes tener reuniones, puedes crear agendas. Lo que sucede usualmente es que hay mitos alrededor de la política y alrededor de los congresistas que la gente asume como cierto y eso lo desincentiva a acercarse. Por ejemplo, asumen que los congresistas no tienen más motivación que la plata. Entonces, si tú tienes poca plata, no te van a hacer caso. Eso es falso. Eso es completamente falso. Los congresistas tienen, sí, intereses distintos entre uno y otro, pero también comparten ciertos valores. Entonces, tú puedes identificar una bancada que tenga los valores que tú tienes y puedes ir y pedirles una cita, una reunión a ellos, puedes también enviarles cartas. Lo otro que también es que creen que el congresista no les va a hacer caso porque es mucho más importante. No, no es cierto. Tú tienes que tocar puertas. Yo me acuerdo todavía cuando nosotros por nuestro lado, cada uno tocaba puertas, ¿cierto? Tocaba las puertas. Tocábamos puertas y al final de cuentas nos recibían. No siempre, pero nos recibían. Y de distintas bancadas, o sea, teníamos llegada a congresistas en distintas bancadas para intentar, ¿no? Conseguir eh, resguardo legislativo contra los choques que hemos tenido frente a la agenda abortista en los últimos años.
Además, si tú vienes con propuestas ya más o menos consolidadas, como tú bien dices, con proyectos de ley o cosas así, por lo menos avanzados, el congresista es receptivo y también sus asesores también. ¿Por qué? Porque en términos, le estás facilitando su trabajo, porque él quiere llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, facilitar su trabajo no significa decir que no hace nada, sino que está haciendo ya en una relación de compartir cosas y generar un trabajo en conjunto. Eso definitivamente, mire, yo te cuento mi experiencia cuando fuimos una vez para ver los temas de los decretos legislativos de PPK, te acordarás de esa época, que Sí, tuvieron sí, sí. facultades, pero no había ninguna para el género, pero metieron todo el género, ¿no? Todo el Eh, género, así es. todos donde podían, como 10, 12 decretos legislativos. En ese momento, Y algunos justo, siguen vigentes. sí, claro, por ejemplo, el 1323 Sí, todavía está, vigente. exactamente. Eh, Delitos de odio. Sucedió que en ese momento hubo el tema del fenómeno del niño y los congresistas tuvieron que ir de emergencia a semana de representación, en ese contexto. En ese contexto yo fui con el que ahora es congresista, Alejandro Muñante, también de Renovación Popular, y me acerqué con un informe que se había preparado para defender alegar el exceso de facultades de PPK con respecto a los proyectos legislativos y hacer defensa, pues, ¿no?, de las facultades delegadas. Esto a todos los asesores les encantó. No digo que sean de nuestra causa, pero ¿por qué les encantó? Porque mientras ellos tenían que ayudar a los congresistas a ver lo de la representación y la ayuda en el interior del país, que es una tarea bastante ardua, nosotros, en otras palabras, les estamos ayudando, Ujú. ¿no?, a solucionar su tarea para la siguiente semana. Entonces, ¿a qué me refiero? A que la gente común y corriente como nosotros, gente que vivimos la causa porque la vivimos de corazón, podemos llegar, todos pueden llegar. Lo importante es que crean que puedan llegar y lo hagan, y lo hagan, porque porque les digo, Dios abre puertas que nadie más puede abrir. Tú lo sabes. Así es, ¿no? Y es cuestión de tener la voluntad, ¿no? Y luego, mira, entre las muchas cosas que has dicho, es importante el tema de la fiscalización en el ejercicio de las funciones congresales, ¿sí? A mí me ha sorprendido muchísimo, no sé si a muchos de nuestros seguidores y oyentes, pero yo creo que sí, el comunicado que ha sacado, me parece el día de ayer, si no ha sido anteayer o hoy ya, ¿no? Sobre las rebeldías lésbicas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque yo no lo escucho nunca pronunciarse por el Día del Niño por Nacer, que es un día reconocido legalmente, hay una ley detrás. No lo vi pronunciarse por el Día de la Familia, que es el segundo domingo de septiembre, también, ¿no? Amparado, ¿sí? Legislativamente. No lo veo pronunciarse, ¿no? Sobre las cuestiones importantes, ¿no? Ni sobre el Día del Niño, pero sí veo pronunciarse, ¿no? De una manera brutal, por decirlo así, y descarada respecto a las rebeldías lésbicas o respecto a las niñas no madres o respecto a esta agenda que no representa a la mujer, que no es pro mujer, ¿no? Y aquí es donde yo entro en quiebre, Jorge, perdónenme, ¿no? Porque de verdad que entro en quiebre y les digo, no es posible que no es una actitud del Ministerio de la Mujer reciente, es una actitud constante en los últimos años y además por la encargatura de las ministras de la mujer que hemos tenido últimamente, que además siempre son mujeres, ¿no? En los últimos años. No se puede hacer en esta labor de fiscalización del congresista, ¿no? Del Congreso, una llamada de atención, ¿no? No sé, algún proceso de acusación, algo porque no es justo, ¿sí?, que los recursos del Estado vayan para este tipo de propagandas que no son ni prioridad nacional, que no atienden la vulnerabilidad real y que además alteran, pienso yo, y espero no equivocarme, ¿no?, el orden jurídico y la tranquilidad social, porque normalizan cuestiones que no están reconocidas en nuestro aparato legal. Claro, sobre todo cuando hablamos de situaciones que parece que evocaran o hicieran llamado a un acto antisocial o una conducta antisocial como una rebeldía. Uh -huh. Y en realidad sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque el congresista puede inclusive solicitarle al Ministerio de la Mujer no solamente el que informe sobre las razones por las cuales, por ejemplo, bien has dicho tú, no se celebra, no se dice nada por el Día del Niño por Nacer, que es el 25 de marzo,
no se dice nada por aquellos días que tienen un sustento legal porque son aprobados por el Parlamento y por tanto representan al Perú, ¿no? También se les puede llamar a los ministros a que vengan a informar, queda pendiente por si acaso, y eso también tengo entendido que pronto se va a dar, queda pendiente que nos informen quiénes fueron realmente sancionados por lo de los libros con links porno, en el Sí, que cual nunca. tú fuiste muy activa en eso y realmente es muy bonito para nosotros tener siempre alguien que esté defendiendo las causas nobles. Entonces, por ejemplo, no tenemos esa idea. ¿Quién ha sido despedido por eso? ¿No? ¿Quién fue sancionado? ¿Cuál fue el procedimiento que se dio? Entonces, todas esas cosas sí pueden ser fiscalizadas. Ahora, yo creo que lo más importante, y creo que esto es lo que tal vez expresa el sentir que tú tienes cuando tú te quiebras en ese sentido, es Sí, que claro. no No se me tenemos una rompe. agenda, los Provi y los Profamilia no tenemos una agenda conjunta que se arme, tenga una lista y pueda pasar a través de varios congresistas para que varios congresistas tomen lo que quieran del menú. ¿Me entiendes? Entonces, por eso a veces nosotros saltamos o defendemos las cosas de manera espontánea y tal vez esa agenda se pudiera lograr si es que nos organizamos. Ahora, tengo entendido, porque yo trabajo con el congresista Alejandro Muñante, y eso es importante decirlo por temas de disclaimer, yo a diferencia de los izquierdistas y los caviares que nunca hacen disclaimer cuando hablan bien de alguien o mal de alguien, yo sí lo digo. Con el congresista se está generando eh, eh, ¿cómo se llama? Conversaciones con varios movimientos para después de eso crear una agenda. Y es importante que creemos una agenda para que podamos ser ordenados y tener metas y fines, ¿no? Al final de cuentas, si queremos ser más eficientes y más efectivos con los pasos que damos, hay que trabajar con orden y con también, claro, exacto, y con etapas y resultados y mediciones, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Me hacías referencia a todo el tema de los links porno y de los libros. Fíjate que allí no solo han incurrido en grave delito, pienso yo, los responsables del Ministerio de Educación. Fíjate que se imprimieron los textos habiendo una medida cautelar de por medio que impidía los textos, ¿no? Y fue, no sé, se perdió el juicio hoy miércoles y al día siguiente ya estaba el ministro Alfaro llevando los libros de texto porque ya estábamos marzo. Y era como, ¿cómo es posible que haya libros de texto si había una cautelar de por medio, no? Claro. Claro. Entonces, que de verdad te quedas sorprendido porque pareciera, y lo has dicho claro, ¿no? Como no hay este orden, pareciera que del otro lado siempre van ganando terreno, por mucho que querramos que no pase, ¿no? Entonces, sí, es fundamental esta idea de formar una agenda conjunta y para adelante con estas ideas. Parece mentira, ya Jorge, tenemos casi 40 minutos de conversación y no los hemos sentido y espero que las No, personas que nos están no, escuchando tampoco. no Así lo sé, es. no Quiero ha sido muy tocar, agradable. Dime. quiero tocar brevemente el tema de la hispanidad, ¿no? Y lo quiero tocar porque se ha construido en los últimos años cada vez con mucha más fuerza un indigenismo irracional. Yo le llamo así, indigenismo irracional, porque hay una preponderancia sobre las ideas de los pueblos originarios como superiores o como supremacistas frente a la hispanidad. Yo soy de la idea, ¿no? Y perdónenme que sea así de clara, que ni indigenismo ni hispanismo a secas, ¿no? Somos peruanos y hay un peruanismo de por medio. Pero con esto no quiero quitar, y lo digo siempre, ¿no? El aporte de los pueblos originarios que tienen gran aporte, ¿no? Y también no podemos olvidarnos del aporte de la hispanidad en el Nuevo Mundo. Y sobre todo, y por eso es que lo saco a colación, porque este programa habla de las familias, ¿no? Habla de las familias. Y quiero, Jorge, conversar brevemente contigo porque la hispanidad nos trajo algo muy importante que es la fe. ¿Sí? La fe y la mirada sobre la familia de manera distinta, ¿no? Y de una manera que no solamente pondera la familia como institución natural, como núcleo y tal, sino un camino de desarrollo personal para el varón y para la mujer en una igualdad que no se vivía antes, ¿no? Entonces, el cristianismo nos da esta apertura
y es una herencia que nos hermana, la hispanidad nos hermana en Iberoamérica, ¿no? ¿Qué nos comentas sobre esta visión de la familia transformadora gracias al aporte de la hispanidad y esta, a su vez, que recogió la cristiandad de por medio, ¿no? Sí, mira, a mí me parece muy interesante cuando tratamos este tema, sobre todo cuando has mencionado este concepto cristiano del matrimonio entre iguales, ¿no? Y inclusive lo que está dentro de reforzado por lo que dicen las cartas paulinas cuando se refiere a ello, ¿no? En el tiempo en que Pablo escribió sus epístolas, la mujer era un ser de segundo plano, ¿no? Era un ser, visto de una manera disminuida, tanto así que los romanos y los griegos consideraban que la mujer era equivalente a un alma vil o a una persona desamparada o a un loco, inclusive a los niños. Sin embargo, Pablo, cuando establece el concepto del matrimonio, que es, es uno de los fundamentos de la cristiandad, establece que el hombre y la mujer son iguales. Por eso dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Es más, establece que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia, es decir, la coloca en un nivel, coloca al hombre y a la mujer en el mismo nivel en obligaciones y en derechos. Ahora, esto cuando la hispanidad nos lo trae, y eso es importante lo que tú has dicho, nosotros en realidad deberíamos hablar de peruanidad. Peruanidad. ¿Por qué? Porque es esa mezcla entre lo hispano y lo que se encontró aquí. Ese concepto de Víctor Andrés Belaúnde, que ahí Martín Santibáñez también desarrolla, ¿no? Y también José Antonio del Busto, historiador, él también habla de la peruanidad. Así es, ¿no? Así es. Ese concepto es muy potente, como digo, es totalmente potente. ¿Por qué? Porque no solamente moldea la sociedad, sino que estructura el tejido social de una forma nunca antes vista, tanto aquí como cuando yo te comenté sobre la parte griega y romana. En ese momento, cuando Pablo dice que los hombres y las mujeres son iguales en deberes y derechos en el matrimonio, eso no existía, eso era una bomba. Es una bomba traída por el cristianismo, que inclusive en las cartas paulinas Pablo le denomina misterio, o sea, una revelación prácticamente. Cuando esto llega aquí con los españoles, con lo que realmente fueron aquellos realmente aventureros en una gran gesta, porque hay que reconocer que la gesta de la conquista y la gesta de llegar a América, de descubrimiento de América fue una gran gesta, lo que hacen es transformar nuevamente esa estructura que había aquí. ¿Por qué? Porque es similar, los pueblos antiguos tenían el mismo concepto sobre las personas. Hacían de las personas diferentes estratos de un nivel diferente que el otro. No todas las personas para ellos tenían otro concepto cristiano importante que trae la cristiandad, que es la identidad o el ser hechos, la dignidad humana por ser hechos a identidad y semejanza del Padre. Que concepto que al final determinan haciendo los derechos humanos. Entonces, es importante que el Perú, en el sector de educación, sobre todo está la chamba, realmente pueda apreciar objetivamente sus raíces. El indigenismo no es nada más, el actual moderno indigenismo, no es nada más que un movimiento identitario similar al LGTB, similar al feminismo, similar al ambientalismo, no es nada más que eso. Ya Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en el libro Hegemonía y socialista del siglo XXI y Pensamiento socialista del siglo XXI establecen claramente que el sujeto de la revolución marxista ya cambió y por tanto deberíamos acoger a los movimientos identitarios como estos que estoy contando. Entonces, tenemos que desterrar esto de la educación porque si no, el peruano termina naciendo con llagas que no le corresponden. Y por eso tú ves en ellos esa violencia en el Twitter, esa indignación, esa inconformidad, porque no se reconoce a sí mismo en ninguna parte, ¿te das cuenta? ¿No? Y fíjate, a mí me hace mucha gracia cuando, por desconocimiento sobre todo, porque no me explico otra cosa más que el desconocimiento de por medio, ¿no? El Servinacuy, ¿no? Esta servidumbre, no sé si la palabra es adecuada o no, ¿no? De la mujer hacia un varón para ver,
una posible unión duradera. Si el Servinacuy no funciona, te devuelvo, ¿no? Y esta que es una costumbre ancestral, originaria de los pueblos incaicos y anterior al incanato realmente, y aún hoy en algunos lugares todavía, ¿sí? Tiene cierta preponderancia el Servinacuy, se transformó con la hispanidad. Y no vemos a las mujeres feministas, ¿no? Que ponderan la defensa de la mujer, rasgarse las vestiduras, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si las personas que nos siguen conocen lo del Servinacuy, Jorge, igual tú jurídicamente lo puedes explicar mejor, ¿no? Claro, es una institución prematrimonial, ¿no? O sea, donde un periodo de prueba previo al matrimonio, ¿no? Entonces, es lo que realmente podríamos llamar la convivencia actual, ¿no? La Exacto. convivencia actual sería un Servinacuy. Y te das cuenta de la diferencia entre la convivencia y entre el matrimonio cuando revisas los índices de violencia contra la mujer. Por supuesto. Los índices de la violencia contra la mujer muestran que hay mucho más violencia en los convivientes que entre los casados. Por el tipo de unión, pues, porque el tipo de ligación integral entre los cónyuges, porque cuando tú te casas, usualmente te casas, en el Perú por lo menos, con la hija de alguien también, no solamente con alguien X con la cual tú solo quieres compartir una noche y ver a ver qué pasa, no, te comprometes inclusive con toda la familia, y ya sabes que ella es hermana, hija, tía de alguien, y lo mismo al revés, entonces hay un vínculo muchísimo más fuerte que por más que se quiera negar, por más que se quiera argumentar contra él, la realidad lo demuestra y uno de los índices es este de la violencia contra la mujer. Así es, cosa que no pasa en este vínculo estable, ¿no? Que pretende ser duradero en el tiempo, como es el vínculo matrimonial, que además es duradero en el tiempo, no es que pretenda, ¿no? El vínculo matrimonial es duradero en el tiempo, ¿no? Que además se sella en el momento del pacto, ¿sí? Que no sucede ni con el Servinacuy, porque ya les digo, el Servinacuy no funciona y calabaza, calabaza, ¿no? O sea, aquí no pasó nada, ¿no? Que es lo que bien dices, la convivencia actual con ciertos matices distintos también, ¿no? Porque ahora, sí, claro, ahora la convivencia es como muy libre, lo decidimos ambos, el Servinacuy no era para nada libre, ¿no? Decidían las familias por detrás, ¿no? Entonces, y además, hombre, no es el mejor de las situaciones para la mujer, pero era la situación que vivíamos las mujeres, bueno, nosotros, yo no, pero que vivían las mujeres antes de la conquista y antes de la evangelización, ¿no? Esto que enarbolan hoy por hoy los indigenistas, ¿no? Entonces, esta humanización, Se dime. enterraban mujeres con los señores que tenían ricos. Nosotros de chiquitos vamos a ver las tumbas. La Claro, tumba del señor, ¿no? La mujer moría ahí, no importaba que muera, ¿no? perdóname, las mujeres, porque se Sí, enterraban con la concubina no sé qué, con la más joven, con la más así viva, es, así drogadas y es. vivas. Si estábamos buscando cosechas, mataban a todos los niños, los enfriaban, los dejaban fríos, los golpeaban. Es decir, entonces, era una situación en la cual la vida no valía nada. Así de simple, no valía nada. Así es, ¿no? Entonces, esta humanización se debe a la cristiandad y tenemos que, por eso es que hemos empezado, y tú también coincides con esto de, tenemos que enseñar la peruanidad. Somos Sí. frutos de estos dos, porque claro, hay cuestiones claramente objetivas para realmente maravillarse los pueblos originarios. O sea, quien ha ido a tumbas reales del señor de Zipán, quien ha ido a Sacsayhuamán, a Machu Picchu, quien ha ido a Chanchán, quien realmente ha ido a Chavín de Huántar, ¿no? O que, en fin, te maravillas. O aquí nomás, se me dio el nombre, que es Caral, que está cerquita, las líneas de Naja, en fin, a donde vayas te puedes maravillar de la grandeza de los pueblos originarios que con el nivel de civilización que tenían han conseguido grandes cosas. O sea, sigue siendo un gran misterio todo el sistema de irrigación de los Paracas y Nazcas, por amor al Señor, previos, quizá 800 años antes del incanato, ¿no? El dominio de las aguas, o en todo caso el dominio de los Andes también, antes del incanato y luego en el incanato. Cosas maravillosas, pero no podemos cegarnos que también había esta deshumanización, ¿no? Y que la cristiandad nos ha forjado también. Somos hijos de ambos, ¿no? ¿Y qué es papel de la familia, Jorge? Y aquí regresamos de nuevo a la familia, que siempre será el eje central de este programa, ¿no? Qué importante es, y lo decíamos, que la familia es este lugar en el que se crece y se forja la identidad. Se reconoce
y se forja la identidad, ¿no? No se construye la identidad como nos quieren hacer creer en los progresistas, como dice el currículum de educación básica, ¿no? Se construye la identidad. No hay nada más absurdo. Uno nace peruano y nace con una identidad peruana. Naces con un lazo de filiación. O sea, no es que construyes tu identidad, ¿no? Ah, mira, si yo soy hijo de Julio Calambroyo, pero quiero ser hija pues de John Lennon, ¿no? Y voy a construir mi identidad. No, señora, la reconoces, ¿no? Y este trabajo tan grande que te tiene la familia frente a las futuras generaciones, ¿no? De ser este ropaje para que estos peruanos, para que estos hijos realmente podamos darles una educación de calidad, intentar darles unas dinámicas estables, sin abuso, sin violencia, ¿no? Y que puedan vivir en este entorno con dignidad, que no siempre se tiene, ¿no? ¿No? A los progresistas y a los de izquierda no les gusta mucho el tema de la dignidad y te dicen en igualdad. No, no, en igualdad no, ¿no? Mi hijo no es igual a mí dentro de mis dinámicas familiares. O sea, ya ellos quisieran ser familias democráticas y decir, bueno, hoy no se come lentejas por mayoría, ¿no? Aquí no hay parlamento, ¿no? Mi familia no es parlamentista. Entonces, ¿qué tarea tenemos por delante, Jorge? Nos quedan por delante, no sé si 5 años de este gobierno, no sé si 5 años de este Congreso, porque nuestro sentido, nuestra vida política es muy variopinta, ¿no? En Perú puede pasar cualquier cosa, pero más allá de eso, como ciudadanos, como personas que defendemos la vida, la familia, la libertad religiosa, ¿sí? La educación en valores y según nuestras creencias, ¿qué nos espera? ¿No? ¿Cómo animarías a las personas? Porque ya con esto vamos cerrando, querido Jorge. Bueno, Juliana, como padres de familia, primero nos corresponde siempre instruirnos y transmitir no solo los valores que tenemos a nuestros hijos, sino también la peruanidad, ¿no? Y eso que implica para nosotros un deber de informarnos en función a lo correcto y en función a lo bueno, ¿no? Eso por un lado. Pasar mayor tiempo con nuestros hijos para evitar de que cualquier persona, sea estatal o sea de una ONG, le pueda él, lo pueda él adoctrinar respecto a cosas que no son correctas. Eso es algo que nos espera como familia y como ciudadanos. Ahora, en cuanto a temas políticos, lo que nos espera es seguir dando batalla. Pero alégrense porque en el Perú, si ustedes revisan, el aborto no está aprobado. Se ha logrado durante años y durante años se logró con mucho menos recursos y con mucho menos congresistas identificados con la causa desde antemano, porque muchos congresistas, y hay que ser también agradecido con ellos, no tenían esto presente, pero se involucraron con esta causa, ¿no? Pero en cambio ahora tú tienes varios congresistas que ya se declaran pro vida y pro familia de antemano. Entonces tú tienes que ver que hemos avanzado. Por otro lado, nosotros no tenemos aprobado ningún tipo de redefinición de la familia o ley que redefina la familia, como podría ser el matrimonio igualitario y este tipo de figuras que no contempla nuestra constitución, ¿no? Muchas cosas nosotros como país estamos invictos. En muchas cosas estamos invictos si tú comparas Latinoamérica. Por Entonces, supuesto. ¿no? Siéntete feliz y agradecido con Dios o con la vida o con lo que tú deseas por la posición en la que te encuentras y sigue para adelante, porque ahora tienes muchísima gente más, como Juliana, como su esposo Justo Balmaceda, que también lo conocí en la lucha, como muchos, como yo, su servidor, a su servicio, para que ustedes vengan, me cuenten y trabajar en defensa de la vida y la familia. Así es, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Parece mentira, se nos ha ido ya la hora. Estuvo con nosotros, queridos amigos, Jorge de Lama, ¿no? Ya les han dicho, ¿eh? Búsquenlo, él está trabajando ahora mismo en el Congreso y está abierto a todas las coordinaciones que puedan ayudar pues, a este trabajo de la Agenda Legislativa por la Vida y por la Familia. Conmigo, muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en redes. Por favor, como siempre, dejen su comentario, compartan, ¿sí? Y conmigo será hasta el próximo jueves a esta misma hora, a las 8 de la noche, de 8 a 9, en su programa Familias Vulnerables por Canal B, Canal del Bicentenario. Muy buenas noches con todos. Chao, Jorge, gracias por todo. No, Juliana, gracias. Chao a todos.